¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Lo que hay tras cada noticia en este miércoles 25 de septiembre del año 2024. Tras esa larga semana de fiestas patrias, hemos comenzado de manera muy intensa lo que es la actividad política. El país, el Parlamento, distintas instancias, el propio gobierno está con muchas materias que vamos a conversar, las que alcancemos, con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien como cada miércoles nos acompaña en lo que hay tras cada noticia de Radio Nuevo Mundo. ¿Cómo está, Bárbara? Gusto en saludarla tras estas semanas que esperamos hayan sido de descanso. Al menos parece que para el Partido Comunista estuvo relativamente tranquilo. ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Un abrazo para ti, un saludo para todos los auditores de Radio Nuevo Mundo, para Julio, para todo el equipo y los auditores. Así que sí, tuvimos una larga y extensa jornada de fiestas patrias, de días feriados, de días festivos, de la ciudadanía celebrando, festejando, con datos que, por cierto, nos llevan a solidarizar con cada una de las familias que durante estas jornadas de festividad lamentablemente vivieron la pérdida de algún ser querido. Por lo tanto, nuestras primeras palabras siempre también de solidaridad con aquellas familias con quienes han visto afectado su núcleo, ¿no? Su espacio, sus amigos, su entorno, por la pérdida de vidas en el marco de esta fiesta nacional. Pero también enviándole un afectuoso saludo a todos quienes pudieron compartir, tuvieron la posibilidad de vivir esta fiesta nacional, y por cierto que a todos los trabajadores y trabajadoras, particularmente en los espacios de las fondas y otros, que al parecer tuvieron unas jornadas muy intensas, pero también que fueron bastante provechosas y positivas por los balances que se entregaban durante los primeros días de esta semana, ¿no? Fueron días, 5 días de festejo nacional que también llevaron a muchos hogares de nuestro país recursos, ingresos adicionales que permitieron también trabajo durante estas fiestas, y que por lo tanto también es un elemento que uno reconoce y saluda porque, bueno, es parte también de lo que implica esta época de fiesta nacional. Hubo efectivamente fiestas populares muy importantes, muy grandes, muy numerosas. Parece que en general le fue bastante bien a quienes trabajan arduamente en estos días. Las fiestas del Parque O'Higgins, de la Pampilla, son realmente impresionantes, pero también muchas otras. Y por cierto, también extendemos nuestra solidaridad con quienes en estas fiestas efectivamente se transforma en un momento de dolor. Quien tuvo fiesta por mucho tiempo eh, y que incluso hoy día o el día martes, más bien específicamente, hablaba hasta con cierto dolor de haber dejado esa fiesta, es la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos. Está muy, muy en la polémica, en la controversia pública, pues el medio digital El Mostrador eh, denunció o contó o mostró, valga la redundancia su nombre, que recibía un salario como académica e investigadora de la Universidad de San Sebastián, ni más ni menos que por 17 millones de pesos mensuales. Muchos se preguntan, Bárbara, y se lo extiendo esa pregunta a usted, ¿por qué es controversial este salario? Sí, se ha dado una polémica bien interesante estos días, ¿no? A propósito de todo este debate que nos convocaba a la fiesta nacional, ¿no? Las fiestas patrias. Bueno, ¿qué es vivir este sentimiento de la chilenidad? ¿Qué es vivir este sentimiento patriota? Y probablemente una de las primeras cosas que uno podría decir es que, bueno, lo primero que te evoca un sentido de patriotismo es ese compromiso con la nación, es el compromiso con cada uno de los habitantes de nuestra patria, sean nacionales o extranjeros que acoge nuestra patria, que los recibe, que les da una oportunidad.
Y por lo tanto, ese sentido de desarrollo, de compromiso, de esfuerzo, que siempre marca, ¿no? Este sentido de lo patriota, ¿ah? Que si uno le pregunta a cualquiera, siempre está ese sentido como de que, sí, mire, esto, ser patriota es entregarse, es estar, es comprometerse, pero también es esforzarse, ¿no? Es como ganarse el salario con el sudor de su frente, ¿no? Ganarse el pan de cada día con el fruto del trabajo. Bueno, todo aquello que nos evocan estas fechas y estas fiestas tiene este otro rostro, ¿no? El rostro de que cuando volvemos a aterrizar en la contingencia nacional después de esta jornada, nos volvemos a encontrar con esa cara amarga, con esa cara que no nos gustaría que existiese en la política, pero que existe, que son los casos de corrupción, que es la falta de probidad. Y claro, hemos estado muy marcados por lo que ha significado, ¿no? Este casi cuentagotas, ¿no? De velamiento de los mensajes, de las comunicaciones, de los audios, de los WhatsApp que tenía el abogado Luis Hermosilla con distintos personeros del gobierno, particularmente del gobierno de Sebastián Piñera, y el rol que jugó ahí el exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera II, que fue Andrés Chadwick, y toda la red de influencias y tráfico de influencias que estaba vinculado a ese entramado que se está dando a conocer, que se está develando en el marco de la investigación y que ha dado cuenta no solo de la disposición y digamos, el ejercicio del uso del poder y de los recursos, de dineros, de incluso se está evaluando una lista de lavado de recursos, de activos, ¿no? En el marco de esta investigación para influir en la designación de autoridades, de jueces, de ministros de la Corte Suprema, entre otros, y definiciones de juicios a partir de eso, sino que también comenzamos a conocer esta otra arista, ¿no? Del caso, ¿no? Que es este vínculo que sigue teniendo un sujeto principal, que es el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, hoy día en su cara, ¿no? Académica, ¿no? En su vínculo con la Universidad San Sebastián y como la hoy candidata, ¿no? Ex ministra de Educación, pero hoy día candidata a dirigir un municipio, es decir, a ser una representante popular en un espacio de acción, de influencia y de decisión de recursos, en este caso de los habitantes de la comuna de Las Condes. La hoy candidata, conocemos que, bueno, no solo fue exministra del gobierno de Sebastián Piñera II como ministra de Educación, sino que además luego de dejar esas funciones y hasta el minuto en que asume como candidata a alcaldesa por Las Condes, hoy día candidata a alcaldesa, se desempeñó como académica en la Universidad San Sebastián, proceso que tendrá que investigarse, digamos, si realmente se cumplió o no se cumplió con las clases, con el contrato, con lo que tenía que hacer, pero donde se ha dicho, mire, no se puede cuestionar lo que una universidad le paga a sus académicos. ¿Ah? Usted no es quien podrá objetar si cumplió o no cumplía con el perfil, si hizo o no hizo toda la pega, pero usted no puede cuestionar que una institución privada le haya pagado el sueldo que se le haya dado la gana a una académica, en este caso, a una contratada, a una trabajadora. Y uno dice, mire, estamos hablando de una universidad que el 45,5% de sus ingresos, casi el 50% de sus ingresos, son recursos del Estado. Que hay muchas familias de escasos recursos que la única manera de que sus hijos e hijas puedan estudiar en esa universidad es gracias al CAE, es decir, endeudarse con la banca. Fondos quien los avala, por eso es CAE, ¿ah? No, por eso es un crédito con aval del Estado. O sea, si yo no tengo el recurso hoy día, yo presento y me postulo. El banco me da el recurso. Pero ¿quién es mi aval para eso? El aval es el Estado. Entonces el Estado asume el compromiso de aquel estudiante para que pueda estudiar en la universidad. Entonces, sumando y restando, estamos hablando de una institución que de privado solo tiene la ficha de contratación. Todo lo demás es con recursos públicos. Y por lo tanto, bien vale el cuestionamiento respecto del honorario que se le pagaba de 17 millones de pesos a una académica, no solo por lo elevado del honorario en labores que, en general, en cualquier universidad
¿no? Ya, uno dijera ya, bueno, la Chile, la Católica, ya, pero dentro de las propias universidades del mundo privado, son honorarios que exceden con creces lo que se le paga a cualquier académico con investigación, con doctorado, decano de facultad, es decir, o sea, es un estándar que no tiene precedentes, pero además se hace con recursos que es absolutamente correcto y necesario que se fiscalice cómo se entrega, porque no son recursos que la universidad genera por sí y ante sí. Son recursos que tienen un soporte público, por aportes directos y por aportes indirectos. Por lo tanto, esto de decir, mire, ¿por qué me vienen a cuestionar? Que es lo que decía la exministra ayer, ¿no? La exministra decía, ¿por qué usted, el mundo de izquierda, viene aquí a cuestionar cuánto me pagan? Si aquí la decisión es entre privados. Sí, pues entre privados que tienen el nombre de privados para la relación contractual, pero que en términos concretos y en términos reales se sostiene esa institución privada con recursos públicos. Por lo tanto, tengo todo el derecho a cuestionar, en primer lugar, que una persona gane al mes lo que un trabajador gana en 3 años con el salario mínimo, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de gente de derecha que no estaba nunca de acuerdo con el reajuste al salario mínimo, que votó en contra de reajustar en 500.000 pesos el salario mínimo a los trabajadores, porque consideraba que era exacerbado, consideraba que eso era una afectación a las empresas. Y sin embargo, una empresa o un actor privado, como la Universidad de San Sebastián, no había ningún problema con que le pagara 17 millones de pesos a una académica. Eso era absolutamente normal. O sea, el problema es cuando se trata del trabajador de a pie. Ahí sí no podemos estar aumentándole tanto el salario a los trabajadores, pero cuando se trata de una institución que es una caja pagadora de exfuncionarios del Estado y particularmente del mundo de derecha, ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿es legítimo el cuestionamiento? Sí. ¿Es falaz y mentiroso el argumento que entrega Marcela Cubillos para decir esta es una relación entre privados? Sí. Es absolutamente cuestionable porque no es cierto. De privado, solo la relación contractual entre la institución y ella, como agentes, entre comillas, privados. Pero lo que se está financiando ahí es con recursos públicos. Y por lo tanto es legítimo que hagamos el cuestionamiento, que se hagan las comisiones investigadoras y que se haya hecho la denuncia para que la Superintendencia de Mm. Educación efectivamente regule, fiscalice qué es lo que está pasando ahí, porque esta es una institución que surge con un interés privado de lucro, pero que se sostiene con recursos públicos. Y por lo tanto, si se sostiene con recursos públicos, tiene que rendirse y tiene que ser no solo transparente en cómo se financia, cómo le paga a los académicos, cuánto les paga, etcétera, etcétera, sino que también tienen que estar disponibles a ser objeto de juicio público aquellos que se someten a ese régimen porque se están financiando con la plata de todos los chilenos y chilenas. Y la ministra, ex ministra de Educación, debería saberlo mejor que nadie, pues si fue ministra de Educación. Por lo tanto, si no conoce ella cómo funcionaba el sistema, también uno puede entrar a cuestionarse, bueno, ¿de qué clase de ex ministra de Educación estamos hablando que no tiene idea que esta universidad recibe cuantiosas sumas de recursos? Estamos hablando del año 2023, 45% de sus recursos del Estado. Pues Entreguemos, entonces, entreguemos las cifras, Bárbara, son siderales, ¿ah? Tan siderales que cuando yo estaba haciendo la pauta de este programa, la fui a corroborar, o sea, la estaba viendo, pero fui personalmente a la Superintendencia de Educación Superior para corroborar que efectivamente el año 2023 el presupuesto de la Universidad San Sebastián fue de 218.000 millones de pesos, de los cuales el 45%, poquito más, 45 y fracción, o sea, noventa y exacto, nueve mil millones de pesos y fracción, corresponden a fondos públicos o recursos avalados por el Estado, como usted bien lo por el señala. Estado, Y exacto. otro dato más del presidente de esta universidad, Andrés Chadwick, que ya vamos a entrar al tema, porque no estamos hablando todavía del tema de acusaciones constitucionales, caso Audio Hermosilla, estamos hablando de la situación de la educación superior, del CAE, que va a entrar en discusión prontamente con un proyecto de ley. Andrés Chadwick, presidente de esta corporación en la que administra la Universidad de San Sebastián, todavía sigue vigente su suspensión de inhabilidad por cargos públicos. Y recordemos que esa inhabilidad la otorgó el Congreso Nacional, ambas cámaras, por graves violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, del cual se van a cumplir prontamente 5 años. Así es. Entonces estamos en un entramado que, claro, uno podría decir que cuánto daño esto le hace a la política, mucho, porque es un elemento que una vez más pone
eh, o deja en tela de juicio el valor de la política o eh, ins- eh, profundiza esta desconfianza legítima que la ciudadanía tiene con la política cuando ven estos hechos. Entonces uno podría decir, bueno, pucha, frente a esto, en realidad lo mejor es tratar de no hacer mucha bulla, de que esto se maneje de la mejor forma posible, ¿no? Con prudencia, con cuidado. Pero también uno dice, bueno, si frente a situaciones como esta, frente a acciones que están reñidas, no con la ley, porque efectivamente eh, no es que uno diga, oiga, mire, esto es legal o ilegal. No, si el problema no tiene que ver con lo legal, tiene que ver única y exclusivamente con el estándar de lo moralmente posible, ¿no? De lo que podemos tolerar como sociedad. O sea, podemos aceptar estas diferencias, estas desigualdades, esta suerte de privilegio por el solo hecho de estar en un espacio acomodado, podemos estar y tolerar este tipo de situaciones o, por ejemplo, como comentábamos, violaciones a los derechos humanos y que no existan o que, digamos, existe impunidad frente a este tipo de cosas. ¿Es aceptable para nuestra sociedad? No, no es aceptable. Entonces, uno quisiera que estas cosas no tuviéramos ni que conversarlas porque somos un cuerpo civilizado, porque estamos, y el desafío de las sociedades y de las democracias modernas es construir estos mínimos civilizatorios que nos permitan impedir que prácticas como estas se puedan generar. Pero lamentablemente, eh, el tiempo presente aún tiene estos grises de construcción social que nos devela que siempre es necesario que exista norma, que exista ley, que existan límites, que existan contornos para poder movernos, Está, que existan contornos en el marco de lo políticamente, moralmente, éticamente aceptable como patrón, más allá de lo legal o ilegal, y que cuando se transgrede la legalidad, existe efectivamente justicia, que no haya impunidad, para que entonces cuando se transgrede exista esa línea de corte. Eh, y creo que hoy día tenemos a pesar de todo lo que uno podría decir y lo complejo que son las situaciones que se están viviendo, estamos en un escenario donde existe aún esa posibilidad de volver a repensar esos márgenes, ¿no? ¿Dónde está el límite? Hay cosas que no son tolerables, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ponerle coto. Esto no es la política del empate, esto es dónde marcamos el límite. ¿Para qué? Para que entonces, a partir de ese consenso generalizado de sentido común, que por lo demás es como, o sea, pareciera ser que solo es poco común para un 1% que digamos que se adosa la riqueza de todo el resto, ¿no? Pero para el resto es como bastante, para el 99% de la población es bastante sentido común y que existan como ciertos criterios, estándares, normas, ¿no? Que frente a qué sé yo, violación de derechos humanos y procesos sancionatorios, bueno, y van a haber procesos de formalización, bueno, esas autoridades tienen un paso al costado, que frente a estas denuncias que se están haciendo, más que hacer defensas corporativas, oiga, mire, tenemos que tener resguardo, o sea, cuando estamos en eso y tiene que haber, que la justicia tiene que operar, bueno, en esos casos uno dice, bueno, entonces bien vale la pena que estas cosas salgan a la luz si lo que nos va a permitir, y la conclusión es, no dejemos esto debajo de la alfombra y lleguemos a un gran acuerdo nacional y tratemos de construir una cosa que en el fondo nos deje todos contentos. No, hagámonos cargo de esto, lleguemos hasta las últimas consecuencias y a partir de aquello entonces, bueno, veamos cómo mejoramos todos los poderes y cómo también mejoramos ciertos estándares que no pueden ser superados, que lo que queremos es vivir en una sociedad que no tenga desequilibrio, que no tenga maltrato, que no tenga desigualdades. Y creo que ahí hay un desafío grande e importante eh, que uno pudiera decir surge a partir de todo esto que uno pudiera decir es un pantano, pero bueno, también hay a partir de estos aprendizajes que uno puede recoger, si tiene la voluntad y si no hay defensas corporativas, como lo que lamentablemente hasta ahora estamos viendo por parte de algunos sectores, ¿no? Que en esto pensaba tratan de jugar justamente al en eso. empate o que tratan de decir, oiga, no se meten en esto. Y uno dice, oye, le hace mejor a esa política que bien queremos construir, que estas cosas las abordemos y las abordemos sin empacho,
a que tengamos que estar una vez más tratando de tapar bajo la alfombra situaciones que por lo demás en otros casos fueron, digamos, o sea, todos hemos visto como sectores de la derecha que han hecho gárgaras, ¿no? Dando lecciones a todo el mundo, ¿no? A la nueva política, a los nuevos políticos. Pero bueno, hagámonos cargo entonces también. Entonces esto no Pensaba es, oye, justamente en mira, no es eso, la Bárbara. revancha, es pongámonos el estándar y bueno, entonces pongámonos el estándar en serio. Pensaba justamente en eso, en los millones de chilenos y chilenas que llegan a sus casas tras sus jornadas de trabajo arduas, la mayor parte de ellas, en cuántos años tomaría ganar el sueldo de un mes. También pensaba en que si estos chilenos y chilenas pensarán, bueno, habrá otro, comillas, acuerdo nacional como Penta, como el caso Soquimich, como el caso Mopgate, todos ellos además, incluido el caso Audios, Hermosilla, destapados por alguna casualidad porque alguien del círculo se decidió por motivos no que tengan que ver con esto que usted señala, sino que por otros motivos entregar a la luz pública antecedentes. Y esto está relacionado Y con con medios de lo comunicación segundo que valientes que vamos, se atrevieron, porque recuerda tú que en el caso de Hermosilla hay varios medios que tenían la información, dicen, exactamente. 3 meses antes, y que ninguno quiso destapar la olla hasta que salió el reportaje Pensaba de CIP. Y en claro, En Hugo Bravo, en el caso Penta, que se enojó, que era el gerente, en el caso de Soquimich, también el gerente. Y esto nos lleva al segundo caso que uno podría decir, vamos a cambiar de tema, Bárbara, pero en realidad no vamos a cambiar de tema, sino que vamos a tomar una arista bastante compleja también, que tiene que ver con el caso Audio de Hermosilla. Se presentaron tres acusaciones constitucionales, entre paréntesis, Andrés Chadwick hoy día amenazó a los parlamentarios, ayer, perdón, en la tarde, noche, amenazó a los parlamentarios con querellas por involucrar su nombre en las acusaciones que se han realizado. Pero se presentaron tres acusaciones constitucionales contra los integrantes de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que está suspendida del cargo, Jean-Pierre Matus, pero la derecha agregó al ministro Sergio Muñoz. En este contexto que estamos hablando, ¿cómo está evaluando, cómo analiza el Partido Comunista la situación del caso Audios Hermosilla y la situación de las acusaciones constitucionales presentadas? bueno, yo creo que ahí como lo conversábamos recién, ¿no? Si de esto algo uno puede mirar como en este como claro oscuro, ¿dónde está la parte de luz? Uno podría decir, bueno, la parte de luz es que a partir de los procesos que se están generando, tanto las investigaciones, y los procesos sancionatorios, que el propio Poder Judicial está llevando a cabo, como las acciones desde el Parlamento, acá lo que en el fondo vemos es que se abre una oportunidad para corregir esta mala práctica y estas malas prácticas que se vienen dando. Evidenciarlas, no solo para evidenciarlas y decir, oye, mira qué sucia es la política o mira qué sucio es el Poder Judicial o mira que... No, sino que para poder decir, bueno, de esto tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos cargo de manera madura, no escondiendo los casos, sino que poniéndolos a contraluz, mostrándolos, poniéndolos sobre la mesa, mostrando todas sus aristas y a partir de eso haciendo las investigaciones. Lamentablemente, lo que uno ve es que en el caso al menos de la acusación que se presentó por parte del sector de Renovación Nacional, de Chile Vamos, en contra de la ministra Vivanco, la ministra del Tribunal Supremo, Ángela Vivanco, eh, se hace una jugada que uno podría decir es un poco tramposa, ¿no? Porque se dice, mire, vamos a poner dentro de esto todos los casos que podamos y dentro de eso, bueno, está Vivanco, está Matus, pero también va a estar Muñoz metido en este entramado, ¿no? De alguna manera es lo que siempre critica el mundo de la derecha y que en este caso, al parecer, a ellos les parece muy conveniente para poder enfrentar este debate, porque cuando tú tienes que votar, cuando el Parlamento tenga que votar la acusación constitucional, no es que va a poder decir, no, mire, yo voto una parte de la acusación constitucional a favor y otra parte en contra. Ellos presentan una acusación constitucional con un único cuerpo. Ese es el valor que tiene que hoy día existan tres acusaciones constitucionales presentadas. ¿No? Hay una que es particularmente contra la ministra Vivanco. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que no se quiso hacer era contaminar ese debate, dada la alta gravedad de la denuncia, con otras situaciones que podrán ser posibles de investigar.
pero que no tienen ni dan cuenta del entramado que se está descubriendo en el marco del rol que jugó la ministra Vivanco como miembro del Tribunal Supremo, que fue la designación de sala, y la designación de sala significa, mire, si esta causa se va a ver en la tercera sala, entonces, bueno, esa sala la vamos a componer de tal y tal forma para que exista tal y tal fallo. O sea, estamos hablando de cómo se provió, de cómo se garantizó, de cómo se resolvió la justicia o la injusticia en algunos casos. O sea, de esa situación estamos hablando. No solamente, oiga, mire, yo quiero ganarme el premio a las 100 mujeres líderes del Mercurio, ¿no? Que fue como la cosa más, alguno podría decir, mira, la cosa como, más absurda de todo esto. No, no es solo, oiga, mire, quiero aparecer en un listado de grandes lideresas, ¿no? Mire, bueno, usted necesita entonces que a partir de mi designación, entonces yo juego un rol, bueno, perfecto, entonces yo me voy a encargar de que aquellas causas que a usted le interesan, le voy a hacer un seguimiento particular y vamos a ver cómo se constituyen las salas con los jueces y los magistrados, para que entonces usted esté tranquilo del tipo de fallo que va a salir de ahí. O sea, si eso no es de la más alta gravedad para el Poder Judicial, que está llamado a garantizar la justicia y la ecuanimidad, entonces yo no sé qué, digamos, qué nos puede caber en la cabeza. Entonces, no hay ahí ninguna otra posibilidad que no sea evaluar en el mérito de cada uno de los casos una acusación. Entonces, uno no puede estar de acuerdo con lo que ha hecho la derecha de presentar un libelo que esté vinculando causas que, insisto, puede ser muy legítimo que se aborden, pero yo no puedo poner en el mismo nivel la preocupación que tengo, que puede ser legítima, porque no, yo no tengo por qué dudar de la legitimidad de la duda, ¿no? De lo que puede haber ocurrido con el juez Sergio Muñoz respecto de lo que ya es conocido, que ha sido dado a conocer de manera pública de la injerencia y el rol que estaba jugando la ministra Vivanco de operadora política dentro del Poder Judicial, de operadora política para la derecha en el Poder Judicial. Entonces, ahí efectivamente va a haber un proceso que habrá que seguir con mucha atención en lo que viene respecto de las tres acusaciones presentadas y del curso que estas van a tener y de cómo se va a comportar el sector que hoy día se siente más afectado con estas imputaciones. Y no solamente más afectado por una cuestión como de que, mire, me afecta porque no sé, porque Chadwick dijo que él le agradecía a su amigo íntimo, gran hermano Luis Hermosilla, cuando lo defendió en la acusación constitucional en el Congreso. Entonces no es solo una afectación como emocional, personal, sino que porque saben que esto puede develar acciones, intereses, maneras de operar políticamente. Uno puede entender que haya temores, pero eso no puede justificar que se trate de poner todos los obstáculos posibles para no avanzar. O sea, o estamos porque esto avance, o definitivamente se tienen que poner obstáculos. Y lo que uno está viendo hoy día es que más allá del discurso de algunos personeros de la derecha que han asumido la vocería principal, donde evidentemente no están hablando los principales involucrados y donde quien se está restando de hacer opinión es su candidata presidencial, porque aquí la que está más ausente de este debate es la candidata presidencial de la derecha, Belín Matei, que yo la quisiera en primera fila dando cuentas, po. Si cuando uno quiere ser candidato presidencial de un sector, tiene que responder por todo el sector, ¿o no fue eso lo que nos dijeron a nosotros? ¿No es eso lo que nos imputan a todo el resto? O sea, todo el resto tenemos que responder por todos, menos la derecha. Ahí cada uno resuelve por sí y ante sí. O sea, señores, si la política no es así. La política es de coaliciones, es de colectivos. Y tenemos que responder por lo bueno y tenemos que responder por lo malo. Por lo bueno nos hacemos cargo todos y por lo malo, bueno, tendrán que responder todos también, po. Si no es re simple, po, ¿ah? Si no, sigamos profundizando la lógica de que aquí la política no es de colectivo, es individual. Eso es mentira. Cuando uno toma la decisión libre de hacerse parte de una organización, uno asume lo bueno y lo malo que eso puede significar. Y en este caso, tiene que hacerse cargo de que hoy día estamos frente a un sector que lleva la bandera de la corrupción. Eso es lo que tenemos hoy día con los sectores de derecha. Y eso tiene que enfrentarse. Entonces, no se puede pretender tener un discurso público que en los hechos después, por ejemplo, hoy día, con el libro que presentó El Mundo de Chile Vamos, tratar de decir, oiga, mire, sí, nosotros estamos disponibles a que se analice esta situación, pero queremos que se analice todo lo demás. Sí, está bien, analicemos todo, ¿sí? ¿Por qué no? Pero no pongamos en la misma proporción lo que significó una operación política del más alto nivel de una ministra del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema en realidad, con la situación de otros magistrados. O sea, no lo podemos poner en igualdad de condiciones. Y yo creo que ahí, efectivamente, uno de esto tiene que
develarlo de esa manera. Algunos Hablamos podrán del, decir, pero es que ahora ustedes no sé qué. Mire, hablamos del discutan máximo todo lo que tribunal quieran. del país, del tribunal que Exacto, determina discutan todo lo que finalmente quieran, los díganos todo lo que fallos. quieran, digan que es tu utilización política, oiga, pero no utilicemos esto políticamente. Pero señores, si queremos limpiar la mugre, limpiémosla en serio. Y para eso lo primero es no poner ni un obstáculo, ni una piedra en el camino para que esto se pueda investigar. Yo hoy día, lamentablemente, en el marco de la presentación de la acusación constitucional, si no presentaron una acusación constitucional única y exclusivamente para analizar la situación de la ministra Vivanco, es porque aquí efectivamente se está tratando de hacer un resguardo, un blindaje. Y eso nosotros no lo podemos aceptar y tenemos que denunciarlo. Y esto no es aprovechamiento político, esto es hacernos cargo de las acciones. Insisto, cuando uno es parte de un colectivo, se hace cargo de lo bueno y de lo malo. Y nosotros tenemos el legítimo derecho, y toda la ciudadanía tiene el legítimo derecho de hacer los cuestionamientos que correspondan frente a hechos como estos, pero lo que no podemos hacer es tratar de tapar el sol con un dedo. Eso sí que sería nefasto, insisto, porque de todo, con todo lo que uno puede decir, oye, mira, esto es la podredumbre misma, con todo lo doloroso y complejo que esto puede significar, el valor que tiene es que nos puede permitir de una vez por todas despejar lo que era como, esto es como secreto a voces, esto que se percibía. Oye, mira, pucha, resulta que esta sala se constituyó de tal manera y terminó con este resultado. Oye, qué raro, bueno, ya, pero bueno. Entonces, eso que estaba ahí, bueno, ya se ponen todos los antecedentes, investiguémoslo. Investiguémoslo hasta las últimas consecuencias y con las máximas sanciones a quienes actuaron como operadores políticos dentro del Poder Judicial, de su máxima instancia. Estamos con Bárbara Figueroa, en lo que hay tras cada noticia en este miércoles 25 de septiembre. Ahora sí vamos a hacer un cambio de tema. El Partido Comunista de Chile sacó este martes una declaración pública pidiendo terminar con la escalada genocida de Israel. ¿Cuál fue lo que motivó esta declaración? Entendemos que también está en consonancia con lo que ha expresado el presidente de la República, Gabriel Boric, en su presentación en su visita en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que ahí el tema principal, bueno, yo creo que es primero hacernos cargo de que acá ha habido mucho debate, particularmente en nuestro país, ¿no? Respecto de cómo enfrentar crisis en países hermanos, ¿no? Países de la región. Partiendo de la base que América Latina es un territorio de paz, que no estamos exentos de conflicto, que no estamos exentos de golpes, ¿no? De Estado. Lo vivió Brasil hace menos de 10 años, entonces no es que uno diga, oye, no, o 10 años será no de lo ocurrido con Dilma, entonces no es que seamos impolutos y que no, estamos, o sea, tenemos democracias frágiles y tenemos potenciales riesgos siempre de conflicto. No obstante ello, América Latina es un territorio de paz y es un territorio que ha logrado, con tensiones mediante, con signos de gobierno muy distintos, construir un camino para el diálogo y ha sido enfático, y particularmente en nuestro país, ha sido enfático con el cuestionamiento a países de la región y sus crisis y sus procesos electorales vividos ahora último. Y nosotros hemos sido muy claros en nuestro mensaje y hemos sido muy claros en nuestra posición, que es una posición de convicción, además, no una posición acomodaticia para el minuto, digamos, ha sido una posición centenaria, ¿no? Que nace con nuestro partido internacionalista y que se ha ido profundizando con los años, respecto de que la necesidad de que cada conflicto que podamos vivir a nivel global, en la región y en otras latitudes, siempre nuestro país y nuestra política exterior debe ser contribuyente a la resolución pacífica de los conflictos y a no acrecentar las tensiones. Si hay crisis, bueno, que esas no se profundicen y que no se generen más crisis o más situaciones violentas a partir de las crisis, sino que se puedan resolver de manera pacífica. Y por lo tanto no es extraño que en el marco de la última sonada del conflicto en Medio Oriente y particularmente lo vivido de la invasión y digamos, de la respuesta de Israel en el Líbano frente al, a las explosiones de los Viper y todo esto que se ha ido conociendo, hay una respuesta también del mundo. Esto ha sido parte, efectivamente, de lo que se ha estado tratando en la Asamblea de Naciones Unidas en estos días y que en ese marco nosotros también nos solidaricemos con esos conflictos en el mundo. Porque finalmente cuando nosotros decimos, mire,
queremos la paz en el mundo, queremos profundizar la democracia. No nos hacemos los locos, tenemos muchos conflictos que abordar en lo nacional, ¿no? Y lo estábamos conversando recién, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser un tema de alto impacto para nuestro país las desigualdades salariales, que a una ex ministra se le pagan 17 millones de pesos, mientras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país ganan no más de 500.000 pesos? O sea, tenemos materias muy importantes de las cuales hacernos cargo, el desafío sobre pensiones, los proyectos que se están discutiendo, el final cae, ¿no? A propósito de este mismo debate de los recursos públicos que llegan a instituciones con fines de lucro o de cajas pagadoras para los políticos. Entonces, claro, hay mucha contingencia a la que hacerse cargo, pero eso no puede significar que nosotros dejemos de mirar lo que está ocurriendo a nivel mundial y de solidarizarnos con la necesidad de paz en el mundo, de la resolución pacífica de los conflictos y de que termine la invasión de Israel al pueblo palestino y a todos aquellos que hoy día Israel está atacando en una lógica de nosotros respondemos frente a la ofensiva del mundo, casi, ¿no? De enero, frente a esto nosotros. Bueno, pero eso está significando la pérdida de vidas, de niños, de niñas, de mujeres, de adultos, entonces, de adultos mayores, de personas mayores. Entonces, frente a eso, claro, nosotros, asumiendo que nuestra primera y gran prioridad es hacernos cargo de la contingencia nacional y de todo el desafío de profundización de la democracia en nuestras fronteras, y de todo lo que implica la agenda y los desafíos nacionales, eso no puede cerrar las puertas a que es necesario también hacernos cargo del desafío principal, que es que la democracia y lo que hemos planteado de que necesitamos vivir en territorios de paz y que necesitamos resolución pacífica de los conflictos, no esté presente también frente a quienes están padeciendo el horror. Estamos hablando de, bueno, hasta ayer, si no me equivoco, estábamos hablando de casi 560 fallecidos en el marco de la última zonada de intervención y de acción por parte de Israel. O sea, estamos hablando de miles, de millones de vidas que se están perdiendo. Y que claro, quizás como no nos toca hacia la vuelta de la esquina, es algo como de lo que uno a veces pasa de largo, ¿no? Y a nosotros nos parece como Partido Comunista que no podemos ser ajenos a ese dolor, como no somos ajenos a ningún dolor en la región, ¿no? Y en Latinoamérica, pero en el mundo tampoco somos ajenos al dolor que padecen los pueblos y por lo tanto también tenemos que tener una posición y tenemos que tener una opinión. En ese marco es que hemos sacado nuestra declaración donde insistimos, ¿no? En que esto tiene que ser un llamado siempre a la paz y evidentemente nuestro gobierno por eso ha tenido las acciones que ha tenido, el presidente en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas también, y nosotros aquello evidentemente lo saludamos, lo compartimos y lo entendemos, porque claro, a veces es tanta la urgencia en el marco de los temas locales que uno dijera, pareciera ser que no hay tiempo para ver ni hablar de otras cosas. Y nosotros decimos, mire, siempre tiene que haber tiempo para estremecernos con el dolor, donde sea, siempre. Y no podemos ser indiferentes a aquello. Y entonces, bueno, nuestra declaración tiene ese sentido, ¿no? Ese sentido de lo humanitario, ese sentido de cuerpo, de que la única manera de que la humanidad subsista no es solo haciéndonos cargo del desafío del cambio climático, de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, sino que también mirándonos y reconociéndonos que aún eh, este límite entre lo civilizatorio y la barbarie nos acecha y que entonces no podemos ser indiferentes y no podemos dejar de siempre tener una palabra de solidaridad. Estamos pasados la hora, Creo que eso es Bárbara, importante. pero no quiero dejar de preguntarle, podemos profundizarlo más la próxima semana. El general director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 1 de octubre. El subsecretario Monsalve dijo que el general debiera dejar el cargo antes, lo que ha sido también reafirmado por otras autoridades de gobierno. No en el ánimo, señalan, de hacer un prejuzgamiento, sino de que no se desvirtúe justamente la importancia de las funciones que establece en la actual coyuntura de seguridad pública el director general de Carabineros. ¿Cuál es la posición del Partido Comunista, Bárbara? En 2 minutos. Bueno, nosotros lo dijo, y esto muy telegráfico, solo repitiendo lo que ha señalado el presidente de nuestro partido, el compañero Lautaro Carmona, en las distintas intervenciones y desde el minuto uno que fuimos consultados sobre esta materia. Lo que uno esperaría es que no tenga que ser una decisión del Estado Mayor, en este caso del Estado, del Poder Ejecutivo lo que defina, sino que se dé un paso al costado
como se demanda y se exige para cualquiera, ¿no? Nosotros lo vivimos, ¿no? En el marco del proceso, incluso que han vivido compañeros nuestros, ¿no? Donde hubo un juicio muy lapidario. Eh, Nosotros siempre hemos dicho, los procesos de formalización no son ni pueden transformarse en procesos eh, hemos hablado como nosotros, quizás no es el término más exacto, pero como de sanción previa, ¿no? Hemos dicho, bueno, estos son procesos de investigación, sí, pero también hemos sido muy claros en señalar que la magnitud de lo que se está hablando acá respecto de violaciones a los derechos humanos ameritan que no se mire esto solo como un proceso más, ¿no? O sea, no es que uno pretenda a partir de la formalización de establecer un juicio condenatorio, pero sí que por aquello que se está haciendo la investigación, que es el rol de una institución del Estado en la protección y resguardo de los derechos humanos, los que habrían sido violados por parte de esta institución llamada a proteger a la ciudadanía, en el marco de ese proceso, es legítimo el cuestionamiento y es legítimo el planteamiento respecto al necesario paso al costado de una autoridad. O sea, es como decir, mire, no, es que en esto uno aquí no puede establecer juicios previos. Sí, pero estamos hablando de que una institución llamada a resguardar y proteger a la ciudadanía, ¿no? Orden y patria, ¿ah? De proteger a los connacionales, eh, transgredió el límite y terminó incluso violando los derechos humanos de muchos de ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Entonces, ¿es legítimo? Claro que es legítimo decir el paso al costado. Y por eso nosotros lo planteamos, insisto, desde el día uno. El presidente del partido dijo, cuando se le decía, bueno, pero entonces usted le dice al director general de Carabineros que tiene que irse, o usted le dice entonces al Ejecutivo que tiene que sacar al director Yañez. No, mire, lo que nosotros hemos dicho es, esperaríamos que dado el carácter de lo que aquí se está planteando, de lo que aquí se va a investigar, de lo que se ha denunciado, sea no la institución, sea no el poder ejecutivo, no sea, no, nosotros no le hemos mandado recado a nadie con esto. Nosotros hemos dicho, mire, esperaríamos que se dé un paso al costado. Es lo que uno esperaría. Y en eso hemos tenido una posición, insisto, lo planteó el presidente de nuestro partido desde el día uno, nosotros mantenemos esa posición, porque claro, lo otro es forzar a la institución o es forzar al Poder Ejecutivo que tome un rol que después es cuestionado, ¿no? Ah, porque después se dice, oiga, pero que usted está... Bueno, pero ¿y qué camino más queda? Cuando no es a propia conciencia que tú das el paso. Obligas a la institucionalidad a tener que hacer una definición que uno esperaría que en el marco de la protección de la democracia y de las propias instituciones fuera de mutuo propio, ¿no? Y creo que ese planteamiento que hicimos en su minuto no solo tiene plena vigencia, sino que además es de absoluta justicia para lo que viene, ¿no? Ya que estamos a puertas del proceso ya en menos de una semana, porque esto va a ser el próximo martes, ¿no? Y con Sí, todas las acciones mediante, ¿no? Porque también hemos tenido ya dos al menos recursos solicitando que se postergue la formalización, o sea, además se ha querido extender la agonía y eso ya también habla de una, al menos uno podría tener ciertas legítimas aprensiones sobre la real disposición, digamos, a enfrentar el proceso. Y tal como próximo lo ha dicho el martes, presidente del primero de partido, ahí octubre. hay temas que, claro, el 1 de octubre, entonces uno dice, bueno, ¿existe o no existe esa real convicción de cuidar las instituciones? Eso es un tema Bárbara que siempre tenemos Figueroa, que poner sobre la mesa. secretaria general del Partido Comunista, muchas gracias por acompañarnos en lo que hay tras cada noticia este miércoles 25 de septiembre del año 2024 y esperamos, por cierto, reencontrarnos la próxima semana, seguramente con seguimiento de estos temas que hemos analizado y conversado en profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y como siempre nos hemos pasado del tiempo, pero no importa, Así bueno, es. son temas que nos convocan, que nos apasionan, pero bueno, Y a tenemos nuestra mucho que seguir audiencia, conversando y hay elecciones mediante, así que también hay muchas exactamente. reflexiones que tendremos que Y seguir haciendo la próxima semana sobre el desafío electoral que se avecina el 26 y 27 de octubre. y a nuestra audiencia le decimos que sigan la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias.